Buenas noches, este es el diácono Santiago Josado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Y esta noche pues vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia sobre el Evangelio de San Marcos. Pero antes de empezar con la clase vamos a hacer la oración para antes de leer la Biblia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces comenzaremos entonces a seguir con el estudio del Evangelio según San Marcos. Ahora, en vez de continuar donde estábamos nosotros anteriormente, quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Para explicar un poquito más en detalle los pasajes que hablan sobre los hermanos de Jesús. Debido a que esto pues es un tema donde hay una diferencia de idea entre nosotros y nuestros hermanos separados, ¿verdad? Y es algo que pues debemos entonces darle un poquito más de énfasis a estos pasajes de la Biblia que se han discutido anteriormente, ¿verdad? Fíjense, en la Biblia nosotros leemos que los habitantes de Nazaret al hablar de Jesús decían: este es el hijo del carpintero y su madre es María. Es hermano de Santiago, José, Simón y Judas. Y sus hermanas también viven aquí entre nosotros. Y ese pasaje básicamente lo vemos en el Evangelio de Mateo y en el de Marcos, ¿verdad? En otras partes de la Biblia leemos, en Marcos nos dice: un día Jesús estaba predicando y los que estaban sentados alrededor le dijeron: tu madre y tu hermano están fuera y te buscan, que ya lo vimos en Marcos en el capítulo 3, ¿verdad? Por lo tanto, los que no conocen bien la Biblia sacan de estos textos la precipitada y errónea conclusión de que María tuvo más hijos y que por tal razón no pudo haber quedado virgen, que es como lo enseña la Iglesia Católica, ¿verdad? Jesús en su tiempo hablaba el idioma arameo. Como hemos dicho anteriormente, el arameo es un dialecto del hebreo, ¿verdad? Y en las lenguas arameas y hebreas se usaba la misma palabra para expresar los distintos grados de parentesco cercano, tales como primo, hermano, tío, sobrino, primo segundo. Para indicar estos grados de parentesco, simplemente se usaban la palabra hermano o hermana, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Abraham llama hermano a su sobrino Lot, y eso lo vemos claramente en el libro de Génesis, en estos dos capítulos, ¿verdad? Y sabemos que no era su hermano, era su sobrino, ¿verdad? También vemos como Labán dice hermano a su sobrino Jacob, ¿verdad? Jacob fue el que tuvo que trabajar por 7 años para casarse con su esposa Rebeca, ¿verdad? Por lo tanto, su suegro, pues lo llamaba hermano, ¿verdad? Su suegro y su tío, ¿verdad? Que era. Por lo tanto, vemos cómo en el Antiguo Testamento la palabra hermano se utilizaba en vez de sobrino, ¿verdad?
porque no había una palabra como tal. Es decir, que en la Biblia no se usaban las palabras tío o sobrino, sino que se les llama hermanos a los descendientes de un mismo abuelo. Ahora bien, para evitar confusiones, la Biblia usa varios modismos. Por ejemplo, si se trataba de hermanos consanguíneos, o sea, de la misma madre, ¿verdad? Se usaba la expresión los hijos de mi madre. Y eso lo vemos en el Salmo 69:8, capítulo 69, versículo 8. Esta era la única manera correcta de expresarse, como para decir, estos son hermanos míos, hijos de la misma madre, ¿verdad? Por tanto, ese era un modismo para especificar que estos eran hermanos consanguíneos. En Mateo, capítulo 16, versículo 17, se usa la expresión Simón, hijo de Jonás, para decir que el papá de Simón es Jonás. Eso es otro tipo de expresión que se usa, ¿verdad? Para estar seguro de que este es el hijo de esta persona, ¿verdad? Que no era un primo, que no era un sobrino, sino que era el hijo, ¿verdad? Por lo tanto, en ningún lugar del Evangelio se habla de los hermanos de Jesús en sentido estricto. A ninguno de ellos se le llama hijos de María. Por tanto, en la Biblia no aparece ningún hermano consanguíneo de Jesús. En el Evangelio de Lucas leemos que Jesús subió a Jerusalén junto con María y José, ¿verdad? El niño Jesús ya tenía 12 años. Este relato no menciona en sentido estricto ningún hermano de Jesús. Así, el texto nos hace entender que Jesús es el único hijo de María, ¿verdad? Eso lo vemos en Lucas capítulo 2. Al momento de morir, Jesús confió su madre, María, al apóstol Juan, hijo de Zebedeo. Esto fue precisamente porque María quedaba sola, sin hijos propios y sin esposo, ¿verdad? Para los judíos, una mujer que se quedaba sola era signo de maldición. Por eso Jesús confía a María a Juan y también Juan a María, ¿verdad? Si hubiese tenido hermanos consanguíneos, pues no tenía que haber hecho eso, ¿verdad? Eso que nos deja eso bastante claro. En el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Nos dice, cuando Jesús vio a su madre y de pie junto a ella el discípulo a quien él quería mucho, Jesús dijo a su madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde entonces ese discípulo la recibió en su casa, ¿verdad? Eso es el pasaje donde se explica este suceso. Ahora, en la Biblia nombra 4 hermanos de Jesús que vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, ¿verdad? Nos dice en Mateo 13, encontramos, nombra a Santiago o Jacobo, a José, a Simón y a Judas. De estos 4 hermanos de Jesús que se mencionaron, 2 eran apóstoles. Santiago, el hermano del Señor, que lo vemos también en Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Es el apóstol Santiago el menor, que lo vemos en Marcos capítulo 15. Y Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, ¿verdad? Fíjense cómo obviamente no eran hermanos consanguíneos de Jesús, pero en la Biblia los llama hermanos de Jesús. La madre del apóstol Santiago el menor se llamaba María, ¿verdad? Y esta María, madre de Santiago y José, estaba junto a la cruz de Jesús. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 15. Y dice que era hermana de María, la madre de Jesús. O sea, que era tía de Jesús. Que es la que el evangelista llama María de Cleofás, ¿verdad? En Juan. O sea, que cuando uno toma en un contexto todo este parentesco, se hace claro que
Esta María, que era la mamá de Santiago y de José, era la tía de Jesús, pero se le llamaba a ellos hermanos porque eran primos de Jesús, ¿verdad? Y podemos ver que entonces, debido a la limitación del arameo, no hay una palabra para primos, para sobrinos, para tíos, sino que todo el mundo se llamaba hermanos. Y hasta hoy en día se ve en la iglesia protestante y aún en la católica, se ve cómo personas de la misma parroquia se le llaman los hermanos, ¿verdad? O sea, que se utiliza ese término de hermano aún a personas que no son parientes de uno, pero que son, que tienen la misma fe de uno, ¿verdad? O sea que aún hoy en día ese término de hermano o hermana se utiliza de una manera bastante general. Al comparar los textos bíblicos entre sí, está claro que ni Santiago ni los otros tres nombrados hermanos de Jesús eran hijos de María, de la Virgen María y José, sino primos hermanos de Jesús, ¿verdad? Por eso se dice que uno no puede sacar del contexto un versículo, un pasaje, sino que uno tiene que verlo en el contexto de toda la Biblia, ¿verdad? Y por eso, pues, no es fácil. Fíjense cómo hay que escarbar, como uno dice, desde Marcos, desde Juan, desde Mateo, ir hasta el Antiguo Testamento, libro de Génesis, ¿verdad? Para uno poder entender esta terminología. Ahora, claro está, eso es un tema que nos lo sacan a reducir bastante frecuentemente nuestros hermanos separados, porque si ellos logran convencernos de que Jesús tenía hermanos, por lo tanto, la Virgen María dejó de ser virgen cuando dio a luz a Jesús y por ende cuando tuvo otros hijos, ¿verdad? Y ahí entonces es que utilizan ese tema como base para verdaderamente atacar algo mucho más importante y la base de todo el argumento, que es la virginidad de María. Vamos entonces a hablar un poquito sobre la virginidad de María. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María. Y eso lo vimos tan temprano como en el Concilio Segundo de Constantinopla, ¿verdad? Incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. Eso San León Magno nos lo explica más en detalle en esta carta de él, que fue la base para que el Concilio de Letrán en el año 649 estipulara que María había sido virgen antes, durante y después de dar a luz a Jesús, ¿verdad? En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. Eso nos dice en el documento de Lumen Gentium, que fue uno de los documentos clave del Concilio Vaticano II. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Apaiternon, que significa la siempre virgen, ¿verdad? Jesús es el hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres, ¿verdad? A los cuales él vino a salvar. Y eso lo vemos en el Evangelio de Juan y en el Apocalipsis, ¿verdad? Dice, dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el primogénito entre muchos hermanos, nos dice San Pablo en su carta a los romanos. Es decir, que los creyentes a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre, ¿verdad? O sea, ella es nuestra madre, ¿verdad? No porque nos haya dado a luz carnalmente, pero sí al ser la madre de Dios y nosotros ser hermanos de Jesucristo por el bautismo, ¿verdad? Entramos a la familia de Dios, somos hijos del Padre, hermanos de Cristo y templos del Espíritu Santo,
pues por lo tanto también pasamos a ser hijos de María, o sea que María es la madre de la iglesia, ¿verdad? Y como vimos cuando Jesús eh, le pidió a Juan que tomara cuidado de ella, pues Juan nos está representando a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como padre más que a Dios, ¿verdad? Como nos dice Lucas en el capítulo 2. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque Él es el nuevo Adán. Jesús es el nuevo Adán, como nos dice San Pablo en su carta, en primera carta a los Corintios. Es el nuevo Adán que inaugura una nueva creación, ¿verdad? Como nos dice la carta a los Corintios, el primer hombre salido de la tierra es terreno y el segundo viene del cielo. Así como por Adán entró el pecado al mundo y la muerte, así también por Cristo entró la salvación, ¿verdad? A la humanidad. Por eso se llama el nuevo Adán, ¿verdad? A Cristo. Y María, por ende, es la nueva Eva, ¿verdad? Es la que en el Génesis, en el protoevangelio, cuando Dios le dice a la culebra, le dice, te arrastrarás y comerás tierra y tú le tirarás a morder el talón del hombre y el hijo de una mujer te aplastará la cabeza. Ahí ya Dios había predicho la encarnación de Jesús, ¿verdad? Que era el hombre, hijo de mujer, que iba a venir a aplastar la cabeza del demonio, ¿verdad? De la culebra. Por eso Jesús es el nuevo Adán. Y San Pablo, en la primera carta a los Corintios, verdaderamente da una explicación extensa, los que se lo quieran leer, muy interesante y muy buena, en ese capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Jesús, el nuevo Adán, por su concepción virginal, ¿qué hace? Nos permite, por medio de la fe, ser hijos adoptivos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Así como el Espíritu Santo fue el que fue el responsable por la encarnación de Jesucristo, pues así también el Espíritu Santo es responsable de nuestro nacimiento a la familia de Dios a través de la fe. ¿Verdad? Por eso somos hijos adoptados de Dios, ¿verdad? María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe, no adulterada por duda alguna, como dice Lumen Gentium, ¿verdad? Y por su entrega total a la voluntad de Dios, que nos dice en la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Su fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador. Nos dice San Agustín en uno de sus libros, nos dice, más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. ¿Verdad? O sea, la fe de ella es la que la hace verdaderamente la madre de Dios, la madre de Cristo, ¿verdad? María fue, sigue San Agustín, nos dice, María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo y virgen en el parto, y virgen después del parto, virgen siempre, ¿verdad? Dice, ella con todo su ser es la esclava del Señor, como ella lo dice en San Lucas, en el Evangelio de San Lucas. La Virgen María colaboró por su fe y obediencia libre a la salvación de los hombres, porque si ella no hubiese dicho el sí al ángel Gabriel, pues entonces no hubiese habido encarnación en ese momento, ¿verdad?
porque Dios nunca se impone a nosotros, ¿verdad? Dios siempre nos permite que nosotros tomemos una decisión de aceptarlo o no aceptarlo. Si Dios se hubiese impuesto a María, hubiese sido una violación, ¿verdad? Solamente con el sí de ella, con la aceptación de ella, fue que entonces ella abrió las puertas para que Jesús se encarnara en ella, para que Dios se hiciera carne, para que la palabra acampara entre nosotros, como dice el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Ella pronunció su fiat quiere decir su sí, y por su obediencia se convirtió en la nueva Eva, madre de todos los vivientes, ¿verdad? Y con esto, pues, he querido dejar un poquito más claro, ¿verdad? Esos pasajes que hablan de los hermanos de Jesús, y por ende, pues, hay que también hablar sobre la virginidad de la Virgen María, porque una cosa va entrelazada con la otra, ¿verdad? Y espero que haya quedado claro en nuestras mentes, ¿verdad? Y todos esos pasajes que uno tiene que ir entrelazando desde el Antiguo Testamento hasta los evangelios, los 4 evangelios, ¿verdad? Pues de los 4 evangelios se saca la relación de esos hermanos de Jesús para poder entenderlo y pues poder defender uno de los dogmas de la iglesia, que es la virginidad de la Virgen María, ¿verdad? Bueno, ya con eso, entonces vamos a proseguir con el Evangelio de Marcos, en la sección de Galilea a Jerusalén, ¿verdad? Como se acuerdan, pues todavía estamos aquí en esta primera columna, ¿verdad? Y acabamos la vez pasada el establecimiento de los 12, ¿verdad? Por lo tanto, hoy vamos entonces a comenzar esta sección que la titulamos Jesús versus Herodes, ¿verdad? Y que el marco de esta sección es el dar de comer. Y eso lo vamos a explicar mucho más en detalle en unos momentos, ¿verdad? Esta sección de los capítulos 6 al 8 son el clímax del ministerio de Jesús en Galilea. Porque como ven, después de aquí de Galilea, va a ir de camino a ¿dónde? A Jerusalén, donde va a tener su pasión, su muerte y su resurrección, ¿verdad? Por nosotros, por nuestra salvación. Habiendo visto evidencia del reino de Dios, la muchedumbre, como oveja sin pastor, busca a Jesús para su sustento, ¿verdad? Sí, vemos en esta sección. Este momento es el clímax en el desarrollo del relato de Marcos, no solamente por el milagro de la multiplicación de panes, que son la verificación más poderosa de su mensaje, sino porque también ocurre en un lugar despoblado, ¿verdad? Y eso estamos hablando de esta sección, ¿verdad? O sea que esta multiplicación de panes va a ser ese momento cumbre de esta narración, de este relato de Marcos, ¿verdad? Y es importante que nos demos cuenta que va a ser en un lugar despoblado, ¿verdad? Es un lugar donde no hay otras personas. Esto nos recuerda cómo empezó el Evangelio de Marcos. Fíjense que en los primeros versículos de Marcos dice, mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino.
voz del que clama en el desierto, o sea, un lugar despoblado. Preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Así es como empieza el Evangelio de Marcos. Y esta sección, que vamos a verla a vuelo de pájaro esta noche, y después vamos a ir más en detalle, ¿verdad? En la próxima clase. Pero esta noche lo que vamos a hacer, vamos a tener una visión de toda sección del 6 al 8 para tener una idea, para que podamos entonces sacarle más beneficio cuando vayamos a las historias individuales. Por lo tanto, el que Jesús haya alimentado a las multitudes en despoblado indica que él ya está preparado para iniciar su camino a Jerusalén. Ya él está preparado para ser el mensajero. Que se acuerdan que Juan el Bautista fue el primer mensajero, ¿verdad? Y al morir y a ser decapitado, básicamente le está pasando la batuta a Jesús, ¿verdad? Y Jesús eventualmente le va a pasar su batuta ¿a quién? A los apóstoles. Y los apóstoles eventualmente le pasan la batuta ¿a quién? A sus discípulos. Y así hasta que se la pasa a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que debemos de ser mensajeros de Dios aquí en la tierra. Fíjense, la repetición casi idéntica del milagro de la multiplicación de los panes deja claro el principio y el final de esta narrativa. En esta sección, al principio va a haber una multiplicación de los panes y al final, y eso va a ser el marco de esta sección. Y es casi idéntico como lo describen, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a estar discutiendo esta noche. Esto va a ser el esquema de esta sección de los capítulos 6 al 8, donde vamos a ver, esto es un esquema sincrónico, ¿verdad? Ya esa palabra ya no es bastante familiar, donde vamos a ver cómo se relaciona la estructura de esta sección de Jesús contra Herodes, ¿verdad? Y vamos a ver cómo esta sección empieza con Herodes alimentando a sus seguidores. Vamos a hablar sobre el endurecimiento del corazón de Herodes. Luego va a seguir cuando Jesús da de comer a la multitud y sobró comida. Y en pese a eso, los corazones de los 12 se endurecen. Y esto pasa al despoblado. Jesús declara luego que no hay comida impura. Luego un argumento con la mujer sirofenicia, donde se habla también del sobrar comida. Luego Jesús evangeliza en el territorio gentil, el mismo que fue anteriormente. Luego vemos como Jesús da de comer a la multitud y sobra comida. Y aquí los corazones de los fariseos se endurecen. Y esto también pasa al despoblado, como pasó acá. Y por último, la condenación de Herodes y los fariseos, y donde sobró comida. Y aquí los corazones de los 12 se endurecen, ¿verdad? Y vamos a ver todo esto, cómo se va relacionando, ¿verdad? Así que este esquema va a ser el centro de nuestra discusión esta noche. Fíjense, otra vez, vemos que lo que estamos discutiendo es esta sección, ¿verdad? En la estructura sincrónica de Marcos, se presentó a Jesús dando de comer a la muchedumbre y esto se usó como el marco de la sección, ¿verdad? Sin embargo, están aquí en las posiciones B y B1, ese marco. La razón es porque hay otro círculo de relatos. Porque si dijeran que era el marco, pues ¿por qué no la pusimos acá en A y A'? A y A1, porque es el marco, no. Pero se puso aquí porque hay otro círculo de relatos que están adyacentes a esto y nos ayudan a entender los pasajes de la multiplicación de los panes. Sin este pasaje donde Herodes alimenta a sus seguidores y la condenación de Herodes y los fariseos, nos sería bien difícil entender la multiplicación de los panes en la sección B y B1, en el capítulo 6 y en el capítulo 8. Y por eso está de esta manera, ¿verdad?
para los que se habían dado cuenta y dijeron, pero espérate, el marco está no en el borde, si está adentro, ¿verdad? Pero por eso añadimos estos gelatos adyacentes. Ambos gelatos periferales tienen que ver con el rey Herodes Antipas, que es el gobernante de Galilea. ¿Ya? Ahora, el primer relato, en la sección A, Herodes le da de comer a sus seguidores en un festín, ¿verdad? Y en este festín es un festín para su magistrado, para los líderes militares, ¿verdad? Y para todas las personas importantes de su reino, ¿verdad? Y él hace un banquete, una fiesta, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en esta fiesta, la hija de su esposa, Salomé, hace un baile bien bonito, bien sensual, hasta el punto de que Herodes le gustó tanto que le dice a ella, pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino, y yo te lo daré. Y esta es una muchachita joven, ¿no? ¿Qué pedí? Pues fue a donde la mamá, que era la esposa de Herodes, que había sido la esposa del hermano de Herodes, a quien San Juan el Bautista había condenado por el hecho de que se había casado con la esposa de su hermano. Y por eso ella odiaba a Juan el Bautista, ¿verdad? Y le dice Salomé a la mamá, ¿qué le pido? Me ha ofrecido hasta la mitad del reino. Y la mamá viene y le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces ella va de vuelta a Herodes y frente a todos los magistrados, a todos los invitados de la fiesta, le dice, dame la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y Herodes, aunque sabía que Juan el Bautista era un hombre santo, que no había hecho nada malo, entonces lo manda a decapitar y le entrega a ella la cabeza de él en la bandeja de plata. Y ella a su vez la lleva ¿a quién? A su madre, ¿verdad? La venganza de la esposa de Herodes contra Juan el Bautista, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que la consecuencia del banquete que está dando Herodes es que decapitan a San Juan el Bautista, quien es el mensajero de Dios. Esta sección lo explica esto en detalle, como la veremos más adelante. Y le traen la cabeza en una bandeja de plata, como si fuera un plato de comida. Nada más, ¿cómo diríamos? Nauseante, ¿verdad? Ofrecer la cabeza como si fuera, está en una bandeja de plata donde se ponen comida y ahí es que ya llevan la cabeza, ¿verdad? Como quien dice, este banquete acaba con la muerte y lo que se sirve es muerte. En el segundo relato de A1, ¿verdad? En este relato, Jesús le advierte a sus discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos y de Herodes. ¿Verdad? Él está advirtiendo a ellos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Y uno dice, bueno, ¿y qué eso de levadura, verdad? Porque la levadura es el hongo que se echa al pan para que se fermente y que suba, ¿verdad? Eso es para hacer pan se usa la levadura, ¿verdad? ¿Qué significa eso de que se guarden de la levadura? Bueno, pues lo que significa, ¿verdad? Para poder entenderlo hay que ir hacia atrás en la historia de la salvación nuestra, donde la levadura simboliza algo negativo, ¿verdad? Si recordamos el relato del Éxodo, donde los egipcios fueron liberados, ¿verdad? De Israel, este relato empieza con la cena de Pascua, la noche que Dios libera a Israel de los egipcios. ¿Se acuerdan que les mandó a que mataran un cordero sin mancha y que su sangre la pintaran en el dintel de la puerta
y que después comieran el cordero, la familia, y si no eran, hicieran poco, invitaran a otras personas a su casa, y que lo comieran con pan sin levadura y con hierbas que fueran agrias, ¿verdad? Y que lo comieran con el bastón en la mano, listos para salir a caminar, ¿verdad? Todo eso era el ritual de esa noche, ¿verdad? Y que no salieran de la casa porque iba a venir el ángel exterminador a matar a cada primogénito de los egipcios, desde el faraón hasta el más pobre. Y no solamente los seres humanos, sino los primogénitos de los animales, ¿verdad? Pues eso es, esa es la cena de la Pascua, ¿verdad? ¿Y qué pasa? El pan que usan es sin levadura. ¿Por qué? Porque el pan simboliza la liberación de la esclavitud política. Este pan sin levadura. Eso es lo que simboliza. Ellos eran esclavos de los egipcios, ¿verdad? Por lo tanto, la transición de la soberanía del faraón a la soberanía de Dios, donde iban a dejar de ser esclavos del faraón, iban a pasar a ser el pueblo de Dios escogido, ¿verdad? Este pan con levadura significa lo negativo. Este pan con levadura significa la soberanía del faraón. Y esa noche ellos tenían que comer pan sin levadura. O sea, que quería decir que iban a comer el pan de la liberación, el pan donde ibas a ser parte del pueblo de Dios. Por eso es que vemos que la levadura simboliza lo negativo, lo que está en contra de Dios, ¿verdad? Basado en la cena pascual que se celebró por primera vez la noche que Dios liberó al pueblo hebreo de los egipcios, ¿verdad? Donde estaba el ángel exterminador y cuando veía la mancha en el dintel de la puerta no entraba. Y adentro estaban ellos, aquí como se ve en este pequeño recuadro, comiendo de pie el cordero degollado, ¿verdad? Con pan sin levadura. Cuando uno tiene ese concepto claro, entonces uno puede entender que cuando Jesús condena a Herodes y a los fariseos por tener levadura, él está indicando que ellos tienen algo negativo, que ellos están en contra de Dios. Y por lo tanto, eso que es negativo en ellos, hay que eliminarlo. Esa levadura, la levadura de Herodes y de los fariseos, es algo que los apóstoles, sus discípulos, tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si Israel, el pueblo que ellos están evangelizando, que ellos están llevando el mensaje de Dios, va a tener éxito en transferir su alianza del faraón, que en este caso, en los tiempos de Jesús, quien representaba el faraón era Herodes, ¿verdad? El enemigo de Dios. Si el pueblo de Israel iba a tener éxito en transferir su alianza de Herodes a Dios, tienen que eliminar esa levadura. Tienen que comer el pan sin levadura, como lo hicieron sus ancestros en el Éxodo. Y a eso es que se refiere Jesús cuando dicen, tengan cuidado con la levadura de Herodes y los fariseos. ¿Ven? Algo que muy interesante lo encuentro yo, que verdaderamente como por muchos años yo lo leía y no, bueno, la levadura, está bien, lo aceptaba, pero no lo entendía, pero cuando se puede uno estudiar y ir y comparar y ver de dónde es que viene eso, una palabra hace una gran diferencia y abre todo un concepto nuevo y una idea nueva, ¿verdad? Es obvio que Herodes y los fariseos son un obstáculo para el reino de Dios, así como lo era Faraón en el Éxodo, ¿verdad? Hay otros grupos que son obstáculos también, que lo vemos en el Evangelio como los escribas, pero los fariseos son los únicos que junto a los herodianos, a los seguidores de Herodes, están conspirando para deshacerse de Jesús. Y eso lo vimos ya en el capítulo 3, en el versículo 6, ¿verdad?
cuando ellos se pusieron de acuerdo. Eran enemigos, pero se unieron en una causa común en contra de Jesús. Por lo tanto, es probable que esta sea la causa por la que Jesús solo los menciona a ellos dos, al decirle a sus discípulos: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Ahora, cuando Herodes da de comer, ya vimos que termina en condenación, en muerte, ¿verdad? Cuando Jesús da de comer a la muchedumbre, al despoblado, es un festín, es un banquete diferente. No uno que lleva a la muerte del mensajero de Dios, sino a que haya sobreabundancia de comida al punto que sobre. Él multiplicó los 5 panes y los 2 peces y sobraron 12 canastas, dice, ¿verdad? O sea que cuando Dios da, da mucho más de lo que uno necesita. Y si nosotros vemos en nuestras vidas, vemos que eso se aplica también en nuestras vidas. Muchas veces nosotros pedimos algo a Dios, y si realmente algo que nos conviene, Él no solamente nos da eso, nos da mucho más que eso. Cuando Él no nos da, es porque no nos conviene. Nosotros somos como un niño que le pide a los padres que lo dejen libre para cruzar la calle solo. Pues obviamente el padre no se lo va a dejar, o la madre, porque sabe que le va a perjudicar, ¿verdad? Pero sin embargo, si tiene hambre y le pide un pedazo de pan, no solamente le da el pan, le da mucho más que eso, ¿verdad? Para que se alimente. Pues así es Dios con nosotros, ¿verdad? Herodes solamente alimenta a la élite militar, ¿verdad? Y todas las demás personas se quedan hambrientos. Solamente un grupo seleccionado de los que lo apoyan a él. Jesús es el rey que alimenta a todo el mundo, no solamente a los que lo apoyan a él, ¿verdad? En el festín de Herodes lo que sobra es el cuerpo de San Juan, el Bautista. En el festín de Jesús lo que sobra es el pan. El símbolo de la comida que sobra es el tema principal de esta sección que vemos, ¿verdad? Jesús alimenta y la comida sobra. Por eso lo vemos en el centro. Tenemos A, B y C, A, B y C. Y en el centro vemos que la comida sobra, y también en el marco de esta sección. ¿Qué ocurre entre medio de estos dos relatos? Pues fíjense que estamos hablando de los dos relatos de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Pues fíjense, en el C, que parece no tener conexión con todo esto, en esta sección C, Jesús está discutiendo con los fariseos sobre requerimientos ritualistas para ingerir los alimentos. O sea, que los alimentos tienen que estar preparados de esta manera, que usted puede comer tal tipo de animal y no este otro tipo de animal. Y esto lleva a que al fin Jesús declare que todos los alimentos son puros, que no hay restricción en consumirlos. Y eso lo vemos en el capítulo 7, ¿verdad? Que es en la sección C. En el C1, Jesús evangeliza finalmente al territorio gentil de la Decápolis. Aquí es donde anteriormente, al curar al endemoniado, él había establecido un punto de avanzada. ¿Se acuerdan cuando curó al endemoniado y mandó a la legión de demonios que se metían en los celdos? Y los celdos fueron y se ahogaron en el mar. Y las personas del área le pidieron que se fuera. Y cuando se iba a ir, vino el endemoniado que ya había sido
curado, le dijo que se quería ir con él. Y él dijo, no, quédate y dile a las demás personas lo que Dios ha hecho por ti, la misericordia que Dios ha tenido contigo, ¿verdad? Pues ese fue la cabeza de playa, la punto de avanzada de Jesús en esa área, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la Decápolis significa 10 ciudades, que son las que están aquí en negro, ¿verdad? Y en Gerasa fue donde se encontraron al endemoniado, ¿verdad? Por lo tanto, en C1, Jesús es que evangeliza a este endemoniado, ¿verdad? En esta área, donde era de gentiles, no vivían aquí casi ningún judío. Ahora, ¿cómo se relaciona C y C1? Porque aparentemente no hay ninguna relación entre que él declara la comida impura y que esté evangelizando el territorio gentil. La contestación está en D, que es el centro de esta sección, que es cuando Jesús va solo a evangelizar a los gentiles y se encuentra con la mujer sirofenicia, que le pide que cure a su hija que está poseída de un demonio, ¿verdad? ¿Y qué hace Jesús? Rechaza curar a la hija. ¿Se acuerdan de la sección, de esta parte, cuando ella le dice que su hija está enferma y Jesús le dice, yo he venido a traer la buena nueva a los hijos de Israel, ¿verdad? Y ella le pide, y él le dice, ¿cómo no le va a dar la comida de los hijos a los perros? ¿Verdad? Y esta mujer, muy inteligentemente, muy audaz, le dice para atrás, pero Señor, aún los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus señores. Ante esa declaración de fe, ante ese pedido y esa lógica y ese argumento que esta mujer le dio a Jesús, lo desarmó por completo. Y entonces a él le dice, hágase según lo dice, o sea, según lo quieres, ¿verdad? Que tu hija se cure y su hija se le salió el demonio en ese momento, ¿verdad? Por lo tanto, cuando Jesús rechaza a ella y compararla con un perro, ¿qué es lo que está insinuando? Que los gentiles son personas impuras. Porque un perro, hasta este día, para las personas del Oriente Medio, sobre todo más para los musulmanes, son animales impuros, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que está diciendo. Los gentiles son personas impuras. Por lo tanto, el argumento de la mujer es que hay comida de sobra. Tú le traes la comida a los hijos de Israel, pero hay tanta que las migajas se caen de la mesa, ¿verdad? Por lo tanto, hay comida de sobra para alimentar a los judíos y a los gentiles. Luego Jesús va y evangeliza todo el territorio gentil, ¿verdad? Después de este episodio. Vemos que hay un movimiento de declarar toda la comida que es pura a reconocer que todo el mundo es merecedor del reino de Dios. O sea que no hay comida impura, tampoco hay personas impuras, ¿verdad? Es el movimiento que vemos en esta sección, de comida a personas, de impureza a pureza y de impureza a pureza, ¿verdad? Lo que unifica todos estos relatos es el tema de la comida que sobra. En el argumento de la mujer sirofenicia y en la multiplicación de los panes. Ahora hace mucho más sentido, ¿verdad? Ahora, hay un tema adicional además de este tema central,
que es el endurecimiento de los corazones. Fíjense, ya hemos mencionado la relación de esta sección con el lenguaje y los relatos del Éxodo, ¿verdad? En el Éxodo, Dios alimentando a su pueblo en el desierto. Y en Marcos, Jesús alimentando a toda esta muchedumbre en un lugar al despoblado. Herodes, en esta parte, simbolizando al faraón, que por cierto, el faraón es el primer personaje en el Antiguo Testamento que nos dicen que su corazón se endureció contra Dios, ¿verdad? Cada vez que pasaba una de las plagas, su corazón se endurecía más, ¿verdad? Ahora, ¿qué es eso de que el corazón se endurece? ¿De dónde sale eso? Bueno, quiero explicarle, les traigo este papiro, que es un papiro que se encuentra en el Libro de los Muertos, que es un libro de la religión egipcia, donde se utilizaba para hacer encantamientos para cuando se estaba embalsamando a las personas para la vida, ¿verdad? La palabra en el hebreo que se utiliza en el Antiguo Testamento, que dice endureció, que nosotros la traducimos como endurecimiento del corazón, dicen los que saben hebreo, que yo no soy uno de ellos, que la verdadera palabra que se utiliza no simboliza endurecimiento, sino pesadez. O sea, que el corazón se pone pesado, ¿verdad? Nosotros la traducimos a nuestro idioma como endurecimiento. Y eso viene de la idea de los egipcios del juicio final del alma. Los egipcios creían que cuando una persona moría, el rey Anubis, que era el rey de los muertos, de los subterráneos, llevaba esa alma, y esa alma era, y les voy a poner aquí un detalle para que sea más grande, esa alma ponía su corazón en esta balanza, que el dios Anubis, ¿verdad?, ponía su corazón en un lado y en el otro lado ponía la hoja, la pluma de las cosas buenas que esa persona había hecho durante la vida. Si la pluma pesaba más que el corazón de la persona, esa persona era llevada, como se ve aquí, por el dios Horus, que era el dios del cielo, el hijo de Osiris y de Isis, lo llevaba a la vida eterna, ¿verdad? Ahora, si el corazón de esta persona pesaba más que la pluma, entonces caía, se lo llevaba el dios cocodrilo, se lo llevaba al infierno, ¿verdad? Y ese era el concepto de los egipcios del juicio final. Por lo tanto, ese concepto del corazón endurecido, que verdaderamente en el idioma que se escribió es un corazón pesado, viene de este concepto, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se dice que la persona tenía un corazón pesado o que se endurecía, era que era un corazón que estaba lleno de maldad, ¿verdad? Bueno, con esa historia que está detrás del telón, ¿verdad? Para uno poder entender bien este concepto de endurecimiento del corazón, dice, aunque en el capítulo 6 no se dice claramente que el corazón de Herodes se haya endurecido, no se dice en sí que no se endureció en contra de Dios, como vemos en el Éxodo, que dice que el corazón del faraón se endureció.
pero se insinúa. ¿Por qué se insinúa? Bueno, ya que Marcos detalla cómo Herodes sabe lo que debe hacer, y cuando leamos esa sección, vemos cómo Herodes admiraba a Juan el Bautista. Le gustaba que Juan el Bautista le hablara y lo respetaba porque sabía que era un hombre santo. Por lo tanto, él sabía que primero no debía estar en la cárcel y menos debería de matarlo como ya su esposa se lo había pedido, ¿verdad? Por lo tanto, él sabe lo que debe de hacer. Él sabe que está en prisión injustamente. Pero entonces, ¿qué? Permite que su corazón se endurezca y sea manipulado por su esposa. ¿Cómo? Enviando a la jovencita a que le baile. Y el pecado de la lujuria de él lo lleva a un pecado mayor, al pecado de asesinato, de matar a Juan el Bautista, ¿verdad? O sea que lo lleva a matar el mensajero de Dios. Y eso nosotros podemos ver que en nuestras vidas no hay mentiritas blancas. Toda mentira es mentira. Todo pecado, por chiquito que sea, es malo, aun los pecados veniales. Todo pecado más grande empieza por un pecado pequeño. Una persona que le gusta patear a los perros y a los gatos, pues se acostumbró a patearlo. Eventualmente tal vez patea a un ser humano y eventualmente tal vez apuñalea a un ser humano. O sea, las pequeñas cosas nos llevan a las más grandes. O sea, que sean malas, pecados, pero también las que son buenas. Pequeñas obras de caridad, de generosidad, nos llevan a ser un hombre o una mujer más generosa, más caritativa, ¿verdad? O sea que cada acto que uno hace en su vida lo acerca más a Dios o lo aleja más de Dios. Y vemos cómo Herodes, el pecado de su lujuria, lo llevó a echársela delante de todos sus comensales, a decirle a la jovencita, te doy hasta la mitad de mi reino. Y eso lo llevó a que él mismo cae en la trampa de sus palabras para que vinieran y lo manipularan y lo obligaran para no perder, para no quedar mal ante sus comensales de que no había cumplido su palabra, a mandar a matar a Juan el Bautista. ¿Verdad? En este tema del endurecimiento del corazón se vuelve a ver después de la multiplicación de los panes en la B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los corazones de los fariseos se endurecen, ¿verdad? Y vemos aquí cómo después de la multiplicación los discípulos permiten que sus corazones se endurezcan al no entender el significado de la comida que sobró. Y eso lo vemos, vamos a ver más en detalle cuando lleguemos a esta sección, ¿verdad? Por lo tanto, la secuencia del endurecimiento de los corazones va desde Herodes, en la sección A, al endurecimiento del corazón de los 12 que no entienden, ¿verdad? A Jesús, que con la mujer sirofenicia hay sobra la comida en la mesa de lo que se va a darle a los hijos, al pueblo de Israel, para darle a los gentiles, al después los fariseos volver aquí, después de la multiplicación de los panes, a los fariseos endurecer sus corazones, y por último los discípulos otra vez endurecer sus corazones. Y esa es la secuencia que vemos en este segundo tema sobre el endurecimiento de los corazones, ¿verdad? Y con esto vemos cómo esta sección está estructurada en estos dos temas principales. El que sobró comida y el endurecimiento de los corazones. ¿Verdad? Y con eso terminamos esta noche, ¿verdad? Ya entonces la semana que viene vamos entonces a empezar
en detalle por el capítulo 6, pero con esto se da una idea a vuelo de pájaro de toda esta sección, para que uno pueda entender cómo se relaciona un tema con el otro. Así que vamos entonces a dar por terminada con nuestra oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buenas noches y que Dios los bendiga.